La sangre en la nieve debería haber sido la primera señal de advertencia. Jake Sullivan se quedó paralizado en la puerta de su casa, mirando fijamente el rastro carmesí que iba desde el borde del bosque hasta algo pequeño y negro, acurrucado contra los escalones de su porche. La ventisca de Montana aullaba a su alrededor, pero lo único que podía oír era el latido de su corazón en los oídos, el ritmo familiar que lo había mantenido con vida durante 3 misiones en Afganistán. Lo que encontró aquella noche cambiaría su vida de una forma que ninguna guerra podría haberlo hecho. La diminuta criatura que confundió con un cachorro abandonado se convertiría en algo que haría retroceder con miedo incluso a los expertos en fauna salvaje más curtidos. Pero aquella helada tarde de febrero, Jake no tenía ni idea de que estaba a punto de criar a uno de los depredadores más poderosos de la naturaleza, más poderosos de la naturaleza, como si fuera su propio hijo. El ovillo de pelo negro apenas respiraba cuando Jake se arrodilló a su lado. No más grande que una taza de café, la criatura tenía los ojos aún cerrados y su cuerpo temblaba violentamente contra el viento de -20 de Cavendish. Antes de continuar con este increíble viaje, si las historias sobre los lazos extraordinarios entre los seres humanos y los animales salvajes te conmueven, considera suscribirte a Wild Heart Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más de estas extraordinarias historias que demuestran que el amor no conoce fronteras en el reino animal. Tu apoyo ayuda a difundir el mensaje de que, a veces, los corazones más salvajes son los compañeros más leales. Jake se había mudado a este remoto rincón de Montana 6 meses antes, en busca de soledad, después de que los médicos de la Administración de Veteranos se dieran por vencidos en tratar su trastorno de estrés postraumático con pastillas y sesiones de terapia. Las pesadillas llegaban cada noche sin falta, explosiones fantasmas que lo despertaban sobresaltado, los rostros de sus hermanos caídos que lo perseguían en cada momento de tranquilidad. Su cabaña, a 32 kilómetros del vecino más cercano, se suponía que era su fortaleza de soledad, un lugar donde podía derrumbarse sin que nadie lo viera. El cachorro, si es que lo era, no pesaba casi nada en sus manos. Jake lo metió dentro de su camisa de franela, sintiendo los pequeños latidos de su corazón contra su pecho, mientras entraba a trompicones en la casa. Sus 20 años de entrenamiento militar entraron en acción cuando cogió toallas del baño, encendió la estufa de leña y comenzó el delicado proceso de calentar a la criatura congelada. Los cristales de hielo de su pelaje se derritieron lentamente, revelando un pelaje tan negro que parecía absorber la luz. Mientras Jake trabajaba, frotando suavemente las diminutas extremidades para reactivar la circulación, se dio cuenta de que las patas parecían inusualmente grandes para un animal tan pequeño, pero el agotamiento y la preocupación le impidieron analizarlo más a fondo. «Vamos, pequeño», susurró Jake, con voz ronca por falta de uso. No había hablado con otro ser vivo en semanas. «No te rindas ahora». La criatura se movió ligeramente y un débil gemido escapó de su garganta. Jake había visto suficiente muerte como para reconocer cuándo algo luchaba por vivir. Y esta pequeña criatura luchaba con fuerza. Mezcló agua tibia con un poco de leche enlatada que tenía en la despensa. Utilizando un gotero que encontró en su botiquín de primeros auxilios, alimentó cuidadosamente al animal. Gota a gota, la vida parecía volver al pequeño cuerpo. A las 3:00 de la madrugada, respiraba con regularidad, acurrucado en un nido de toallas junto a la estufa de leña. Jake se sentó en su sillón reclinable, observando el subir y bajar del diminuto pecho. Por primera vez en meses, su mente no estaba reproduciendo escenarios de combate ni calculando amenazas de su entorno. En cambio, estaba completamente concentrado en esta pequeña vida que había rescatado de la tormenta. Cuando el sol finalmente atravesó las nubes a la mañana siguiente, tanto Jake como el cachorro seguían vivos. Aunque Jake reflexionaría más tarde que esa fue la noche en que ambas vidas comenzaron realmente. El veterinario más cercano estaba en Whitefish, a 2 horas en coche en un buen día. Las carreteras todavía estaban cubiertas de nieve, pero Jake envolvió al cachorro, al que había empezado a llamar Shadow por su pelaje oscuro, y emprendió el peligroso viaje. La doctora Patricia Mills llevaba 30 años tratando animales en Montana,
y apenas levantó la vista cuando Jake entró con lo que parecía ser un cachorro mestizo de pastor alemán. Lo encontré en la tormenta, explicó Jake. Sus palabras eran entrecortadas e incompletas. Necesito asegurarme de que está bien. El examen de Patricia fue minucioso, pero rutinario. Probablemente tenga unas 2 semanas, dijo, mientras le revisaba las encías y los dientes a Shadow. Definitivamente tiene algo de pastor. Quizás algo de husky, por el aspecto de esas patas. Está desnutrido, pero debería recuperarse bien con los cuidados adecuados. ¿Piensa quedárselo? Jake no había considerado la pregunta hasta ese momento. Había actuado por instinto, salvando una vida porque necesitaba ser salvada. Pero cuando la diminuta pata de Shadow se enroscó en su dedo, sintió que algo cambiaba en su pecho. Sí, se oyó decir, me lo quedaré. Patricia le proporcionó antibióticos, medicamentos antiparasitarios y una fórmula especializada para cachorros. Necesitará comer cada 4 horas durante las próximas semanas, le explicó. Es un gran compromiso. ¿Seguro que estás preparado? Jake pensó en su cabaña vacía, en sus noches de insomnio, en sus días sin sentido. No tengo nada más que tiempo, doctora. El viaje a casa fue tranquilo, salvo por los ocasionales gemidos de Shadow desde la caja de cartón que había en el asiento del copiloto. Jake se encontró hablando con el cachorro, explicándole la ruta, señalándole puntos de referencia, con la voz oxidada pero cada vez más cálida. Ahí es donde cruzan los salces en primavera, dijo, señalando un prado. Y esa cresta de allí, ahí es donde está el nido del águila. De vuelta en la cabaña, Jake se dedicó a cuidar de Shadow con precisión militar, manteniendo los horarios de alimentación al minuto. Llevaba registros detallados del aumento de peso, los cambios de comportamiento y los hitos del desarrollo. El cachorro respondió al régimen prosperando. En una semana, Shadow había abierto los ojos, revelando unas llamativas iris ámbar que parecían demasiado inteligentes para un animal tan joven. Jake pasaba horas sentado en el suelo, dejando que Shadow explorara su regazo y le mordisqueara los dedos con sus diminutos dientes afilados. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero se hicieron menos frecuentes. Cuando le despertaban, Jake iba a ver cómo estaba Shadow y a veces se llevaba al cachorro a la cama con él, donde el pequeño y cálido peso contra su pecho calmaba su acelerado corazón. Shadow parecía sentir la angustia de Jake, a pesar de ser tan joven, y a menudo se despertaba y acariciaba la mano de Jake con el hocico durante las peores pesadillas. Tom Henderson, el vecino más cercano de Jake, pasó a visitarlo 3 semanas después del rescate. Tom era un sheriff jubilado que se dedicaba a visitar a los diversos ermitaños y reclusos repartidos por el valle. Echó un vistazo a Shadow y silbó en voz baja. «Es un cachorro grande», observó Tom. Shadow ya tenía el tamaño de un beagle adulto. Sus patas eran cómicamente desproporcionadas para su cuerpo. «¿Cuántas semanas tiene?» «¿8? ¿4?» corrigió Jake, mostrándole a Tom los documentos del veterinario. Tom arqueó las cejas. ¿4 semanas? Por Dios, Jake, ¿qué le estás dando de comer? ¿Esteroides? Era una broma, pero sembró la primera semilla de inquietud en la mente de Jake. Shadow estaba creciendo a un ritmo sin precedentes. Tenía un apetito voraz y pasó de la leche de fórmula a la comida sólida antes de lo que sugerían las guías. Su coordinación también se desarrolló rápidamente. A las 5 semanas corría con una gracia fluida que parecía casi sobrenatural. Pero Jake, aislado en su cabaña con internet limitado y sin televisión, no tenía un marco de referencia real para el desarrollo normal de un cachorro. La inteligencia de Shadow se manifestó pronto. Aprendió su nombre en pocos días, acudía cuando lo llamaban y parecía entender órdenes complejas que Jake ni siquiera le había enseñado intencionadamente. Cuando Jake decía que era hora de acostarse, Shadow trotaba hacia su manta junto a la estufa. Cuando Jake cogía su abrigo, Shadow esperaba junto a la puerta. Era como si el animal pudiera leer sus intenciones antes de que él mismo las formara por completo. El vínculo entre ellos se profundizaba con cada día que pasaba. Jake se encontró estructurando toda su rutina en torno a las necesidades de Shadow. Los paseos matutinos se convirtieron en aventuras por el bosque, en las que Shadow demostraba una asombrosa capacidad para rastrear, orientarse y moverse por el terreno.
El cachorro no mostraba ningún temor por la naturaleza salvaje que los rodeaba, moviéndose entre los árboles con una confianza innata que a Jake le parecía impresionante y al mismo tiempo un poco inquietante. A las 6 semanas, Shadow había vuelto a triplicar su tamaño. Su pelaje negro se había vuelto espeso y brillante, con una capa interna tan densa que la nieve apenas lo penetraba. Cuando Jake le revisó los dientes, vio que eran más largos y afilados de lo normal. Pero ¿qué sabía Jake sobre lo normal? Nunca había tenido un perro, nunca había sido responsable de nada más que de completar misiones y mantener con vida a sus soldados. Esto era un territorio completamente nuevo para él. El primer incidente verdaderamente extraño ocurrió una mañana de marzo, cuando Shadow tenía 7 semanas. Jake lo había dejado salir para que hiciera sus necesidades matutinas, y estaba preparando café cuando oyó un alboroto en el jardín. Al salir corriendo, encontró a Shadow de pie junto a un conejo muerto, con sangre en el hocico, tras una caza limpia y eficaz. El cachorro miró a Jake con esos ojos ámbar, moviendo la cola, claramente orgulloso de su logro. ¿Cómo diablos has cazado un conejo?, preguntó Jake al aire de la mañana. Shadow ni siquiera tenía 2 meses, pero había cazado y matado a su presa con la habilidad de un depredador adulto. Jake limpió el conejo, perturbado, pero racionalizando que algunos perros simplemente tenían instintos de caza más fuertes. Después de todo, los perros de montaña tenían que ser duros. Patricia Mills no estaba disponible cuando Jake llamó a la clínica veterinaria para pedir consejo, pero la recepcionista le aseguró que algunos cachorros eran cazadores natos. Probablemente tenga algo de híbrido de lobo, sugirió con naturalidad, sin saber lo proféticas que resultarían sus palabras. El comentario debería haber despertado más preocupación, pero Jake estaba demasiado absorto en la realidad cotidiana del cuidado de Shadow como para pensar profundamente en ello. El cachorro, a pesar de su tamaño y habilidades inusuales, era cariñoso y leal. Seguía a Jake a todas partes, dormía pegado a sus piernas y parecía entender el estado de ánimo de Jake mejor que cualquier humano. Cuando la ansiedad se apoderaba de Jake, Shadow aparecía a su lado, apoyándose en él con su peso sólido y tranquilizador. Cuando las pesadillas lo despertaban, Shadow ya estaba alerta, vigilándolo como un guardián. A finales de marzo, Shadow pesaba 18 kilogramos. Sus patas eran enormes, su cabeza ancha y poderosa, y sus piernas largas y musculosas. Cuando se ponía de pie junto a la mesa de la cocina de Jake, su cabeza casi llegaba a la superficie. Los vecinos que de vez en cuando se pasaban por allí empezaron a hacer comentarios cada vez más preocupantes. Jake, ese no es un perro normal, dijo Tom durante una visita, observando a Shadow pasearse por la cabaña con una gracia fluida y depredadora. He visto muchos perros en mi vida, y ese es diferente. Es grande para su edad, se defendió Jake, aunque la duda le carcomía. El veterinario dijo que tal vez tenía algo de husky. Tom se mostró escéptico, pero no insistió. La gente de la montaña se ocupaba de sus propios asuntos, y si Jake quería criar a lo que fuera que Shadow se estaba convirtiendo, era su elección. Pero Tom tomó nota mentalmente de mantener a sus propios animales bien encerrados cuando llegara a casa. La verdad que Jake no estaba preparado para afrontar se hacía cada vez más evidente. El aullido de Shadow, cuando lo escuchó por primera vez en una noche de luna llena a principios de abril, no era el ladrido de un perro. Era algo primitivo, algo que llegaba a la parte más primitiva del cerebro de Jake y le ponía los pelos de punta. El sonido se propagaba por kilómetros a través del valle, un grito triste y poderoso que hablaba de lugares salvajes y libertades ancestrales. Otras señales se acumularon como pruebas que Jake no estaba preparado para examinar. La forma en que los ojos de Shadow reflejaban la luz en la oscuridad, brillando como fuego verde. Su preferencia por la carne cruda sobre el pienso. La forma en que se movía por el bosque en absoluto silencio, a pesar de su creciente tamaño. La forma en que otros perros reaccionaban ante él, con sumisión inmediata o terror. La forma en que observaba el árbol por la noche, alerta a movimientos y sonidos que Jake no podía percibir. Pero para Jake, Shadow era la salvación. El perro, o lo que fuera, le había devuelto un propósito. La rígida estructura de cuidados y entrenamiento, el ejercicio físico de sus caminatas, cada vez más largas,
la compañía que no pedía nada más que presencia, todo ello estaba recomponiendo poco a poco a Jake. Su medicación permanecía intacta en el armario. Sus citas de terapia quedaron en el olvido. Shadow lo estaba curando de una manera que ninguna intervención humana había logrado. Cuando abril dio paso a mayo, el crecimiento de Shadow no mostraba signos de ralentizarse. A los 3 meses de edad, según Jake, Shadow pesaba 32 kilogramos de puro músculo y tendones. Su pelaje era magnífico, tan negro que tenía reflejos azules al sol, tan espeso que los dedos de Jake desaparecían cuando lo acariciaba. Esos ojos ámbar tenían una inteligencia que a veces hacía que Jake se sintiera como si él fuera la mascota, y no al revés. El momento decisivo llegó una tarde de mayo, cuando Shadow tenía supuestamente 14 semanas. Jake estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando lo oyó. Un gruñido profundo y retumbante que le heló la sangre. Se volvió y vio unas sombras entre él y el borde del bosque, con el pelo erizado y los labios retraídos, mostrando unos dientes que eran sin duda demasiado largos, demasiado afilados y demasiado numerosos para cualquier raza de perro que Jake conociera. Un puma emergió de entre los árboles, atraído quizás por el olor del ciervo que Jake había despiezado el día anterior. Era un macho grande, probablemente de unos 90 kilos, y miró a Jake como si no fuera más que otra opción para comer. El rifle de Jake estaba dentro de la cabaña, a 6 metros de distancia. Agarró el mango del hacha, sabiendo que sería inútil contra esas garras y esos dientes. Shadow se adelantó, colocándose firmemente entre Jake y el felino. El sonido que salió de su garganta no se parecía en nada al ladrido de advertencia de un perro. Era un rugido de desafío, una promesa de violencia que hizo que el puma se detuviera. Shadow, con 70 años, no debería haber sido más que un aperitivo para el gran felino. Pero algo en su postura, su voz, su presencia, hablaba de un depredador que reconocía a otro depredador. El enfrentamiento duró quizás 30 segundos, aunque a Jake le parecieron horas. El puma finalmente retrocedió, desapareciendo en el bosque con un último gruñido de disgusto. Shadow mantuvo su postura protectora hasta que la amenaza desapareció por completo, y luego se volvió hacia Jake moviendo la cola como si acabara de realizar un simple truco. Jake se hincó de rodillas, con las manos temblorosas por la adrenalina, y las hundió en el espeso pelaje de Shadow. «¿Qué eres, chico?», susurró. «¿Qué eres realmente?». Esa noche Jake se sentó frente a su ordenador y utilizó su limitada conexión a Internet para investigar. Tecleó las características de Shadow. El tamaño, la tasa de crecimiento, la capacidad de caza, la vocalización, el color de los ojos, el pelaje, el comportamiento. Los resultados que obtuvo le hicieron cerrar el portátil con dedos temblorosos. Todas las búsquedas le llevaron a la misma conclusión, a la misma respuesta imposible que no estaba preparado para aceptar. Machado, acurrucado a sus pies, cálido, sólido y real, no le importaba lo que dijera Internet que pudiera ser. Era el compañero de Jake, su protector, su razón para seguir adelante cuando la oscuridad se apoderaba de él. Cualquiera que fuera la verdad que crecía junto al extraordinario cuerpo de Shadow, tendría que esperar. Algunas verdades exigían su propio tiempo, y Jake no estaba preparado para afrontar esta. A medida que avanzaba el mes de mayo, las señales se hicieron innegables. Las expediciones de caza de Shadow se volvieron más audaces. Desaparecía durante horas y regresaba con pruebas de cacerías exitosas. Sus aullidos, siempre por la noche, ahora eran respondidos por llamadas distantes desde las montañas. Voces salvajes que ponían los pelos de punta a Jake, mientras que las orejas de Shadow se levantaban con interés. El cachorro que cabía en la palma de la mano de Jake se estaba convirtiendo en algo magnífico y aterrador a partes iguales. Los ganaderos locales comenzaron a informar de una actividad inusual de lobos, aunque no se había documentado la presencia de lobos en esta parte de Montana desde hacía décadas. El ganado estaba nervioso. Los perros se negaban a salir de sus porches por la noche, y más de una persona afirmaba haber visto una enorme silueta negra moviéndose por los bosques. Jake mantenía a Shadow más cerca de casa, pero no podía encerrarlo.
Lo que cada vez estaba más claro era que no estaba destinado a estar enjaulado. La mañana que lo cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Jake se despertó y encontró a Shadow mirándolo desde el otro lado de la habitación. Esos ojos ámbar contenían una profundidad que los ojos de ningún perro deberían tener. Siguieron con su rutina matutina. Desayuno, café para Jake, carne cruda para Shadow, un paseo por su sendero habitual. Pero Jake no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba cambiando, de que el delicado equilibrio que habían construido estaba a punto de romperse. Tenía razón. El cambio llegaría en forma de una revisión veterinaria rutinaria que destrozaría la ilusión que Jake había mantenido cuidadosamente. La verdad sobre Shadow no podría evitarse por mucho más tiempo, y con ella vendrían decisiones que Jake nunca imaginó que tendría que tomar. El cachorro abandonado que había salvado estaba a punto de revelarse como algo que desafiaría todo lo que Jake creía saber sobre el vínculo entre los seres humanos y los animales. Pero esa mañana, mientras caminaba por la naturaleza salvaje de Montana, con Shadow pisando silenciosamente a su lado, Jake se permitió disfrutar de la paz que habían creado juntos. Fuera lo que fuera Shadow en realidad, había salvado a Jake tan seguro como Jake lo había salvado a él. La tormenta que los había unido no era nada comparada con la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando el mundo descubriera lo que vivía en la cabaña de Jake Sullivan. La clínica veterinaria de Whitefish había visto muchos animales inusuales a lo largo de los años, pero nada había preparado a la doctora Patricia Mills para lo que entró por su puerta aquel martes por la mañana a finales de mayo. Jake había llamado con antelación para concertar la revisión de los 4 meses de Shadow, aunque según sus cálculos, el animal tenía en realidad cerca de 16 semanas. Sin embargo, lo que entró en la sala de exploración desafió todas las expectativas que Patricia había desarrollado en 30 años de práctica veterinaria. Shadow tuvo que agachar la cabeza para pasar por el marco de la puerta estándar. Con 40 y de peso se movía con una gracia fluida que hacía vibrar ligeramente el suelo con cada paso. Tenía los hombros anchos y poderosos, el pecho profundo y las piernas largas, perfectas para correr largas distancias. Cuando miró a Patricia con esos penetrantes ojos ámbar, ella dio un paso atrás involuntariamente. Su cerebro primitivo reconoció algo que su mente racional aún intentaba negar. Este no puede ser el mismo cachorro que trajiste hace 3 meses, dijo Patricia, controlando cuidadosamente su voz, aunque sus manos temblaban ligeramente. Jake, este animal tiene el tamaño de un gran danés adulto, pero está construido como... ¿Cómo qué, Dark?, preguntó Jake, aunque ya sabía lo que ella estaba tratando de decir. La palabra quedó sin pronunciar entre ellos, demasiado imposible de expresar en la fluorescente normalidad de la sala de exploración. Patricia se acercó lentamente a Shadow, con movimientos deliberados y nada amenazantes. Para su sorpresa, Shadow se sentó tranquilamente, permitiéndole pasar las manos por su cuerpo, aunque sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Sus músculos eran duros bajo el grueso pelaje negro, su estructura ósea era enorme y diferente a la de cualquier perro doméstico que hubiera examinado jamás. Cuando miró sus dientes, tuvo que reprimir un grito ahogado. Los caninos medían casi 5 centímetros de largo, diseñados para agarrar y desgarrar. No eran los dientes de un animal destinado a comer pienso de un cuenco. Jake, tengo que ser sincera contigo, dijo Patricia, alejándose de la mesa de exploración que Shadow hacía parecer cómicamente pequeña. Esto no es un perro. No sé cómo ni por qué, pero lo que tienes aquí no es ninguna raza de perro doméstico que haya visto nunca. Jake apretó la mandíbula y un músculo le tembló en la mejilla. Se estaba muriendo en la nieve. No podía dejarlo allí. No estoy diciendo que hayas hecho mal, respondió Patricia con delicadeza. Pero tenemos que averiguar qué es realmente. Hay implicaciones legales, cuestiones de seguridad, por no mencionar la imposibilidad biológica de lo que estoy viendo. ¿Estarías de acuerdo en hacer una prueba de ADN? Se suponía que los resultados tardarían 2 semanas. Patricia lo aceleró, pagando un extra de su propio bolsillo porque tenía que saberlo. Tenía que entender qué era lo que estaba en su clínica.
con un collar y una correa como una mascota, cuando todos los instintos de su cuerpo le gritaban que se trataba de un depredador alfa. Durante esas 2 semanas, Jake se encontró observando a Shadow con nuevos ojos. El comportamiento del animal se volvió imposible de racionalizar como simples peculiaridades de un perro. Shadow había comenzado a patrullar el perímetro de la propiedad de Jake cada noche, marcando territorio en un amplio círculo que abarcaba varios acres. Sus aullidos, que ahora se producían todas las noches, eran respondidos por múltiples voces procedentes de lo más profundo del bosque. Conversaciones en un idioma que Jake no entendía, pero que le ponían los pelos de punta. La caza también se había intensificado. Shadow ya no se molestaba con conejos o ardillas. Jake había encontrado los restos de un ciervo joven a menos de 100 metros de la cabaña, abatido y parcialmente devorado con precisión quirúrgica. La matanza había sido limpia, profesional, el trabajo de un animal que sabía exactamente dónde morder para causar la muerte instantánea. Cuando Jake se enfrentó a Shadow por ello, el animal se limitó a mirarlo con esos ojos inteligentes, como diciendo, esta era su naturaleza, lo tomas o lo dejas. Pero fue su comportamiento protector lo que más afectó a Jake. Shadow se había autoproclamado guardián de Jake, un papel que se tomaba tan en serio que incluso Tom Henderson había dejado de hacer visitas sorpresa. El sheriff jubilado había cometido el error de acercarse a Jake por detrás durante un paseo, y la reacción de Shadow había sido instantánea y aterradora. No hubo violencia real, solo una posición de su cuerpo, un gruñido desde su pecho y una muestra de dientes que hizo que Tom se quedara paralizado hasta que Jake llamó a Shadow. «Eso no es una mascota, Jake», dijo Tom después, con gotas de sudor en la frente a pesar del aire fresco de la montaña. «Es un arma con pelaje». Jake quería discutir, pero ¿cómo podían hacerlo? Shadow se estaba convirtiendo en algo que desafiaba todas las definiciones de lo que debía ser una mascota. Sin embargo, cuando estaban solos en la cabaña, Shadow era gentil, cariñoso e incluso juguetón a su manera digna. Descansaba su enorme cabeza en el regazo de Jake mientras éste leía, y su peso era una presencia reconfortante. Parecía percibir el estado de ánimo de Jake con una precisión asombrosa, proporcionándole distracción durante los ataques de ansiedad y una compañía tranquila durante los momentos oscuros en los que los recuerdos de la guerra amenazaban con abrumarlo. Los resultados del ADN llegaron un jueves por la mañana que comenzó con una actividad inusual de aves alrededor de la cabaña. Cuervos, docenas de ellos, se habían reunido en los árboles, y sus graznidos creaban una banda sonora siniestra. Mientras Jake conducía hacia la clínica veterinaria, Shadow se sentó en la parte trasera de la camioneta de Jake, atento a cada movimiento, cada sonido, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. La cara de Patricia, cuando le entregó los resultados a Jake, le dijo todo antes incluso de que él mirara el papel. Su compostura profesional se había resquebrajado, sustituida por una mezcla de asombro y preocupación que le hizo a Jake sentir un nudo en el estómago. Bajó la vista hacia el informe del análisis genético, con la terminología científica nadando ante sus ojos hasta que una línea se enfocó con nitidez. Canis lupus occalus, lobo del noroeste, coincidencia del 100%. Esto es imposible, dijo Patricia, paseándose por su oficina, mientras Jake permanecía sentado en la silla, aturdido, con el papel temblando en sus manos. Un lobo puro, ni siquiera un híbrido, Jake. ¿Entiendes lo que esto significa? Jake lo entendía perfectamente. No había rescatado a un cachorro abandonado. Había acogido a un cachorro de lobo, lo había criado como a un perro y había creado un vínculo que no debería existir entre un depredador salvaje y un humano dañado. Ahora todo tenía sentido. El rápido crecimiento, la habilidad para cazar, los aullidos, la inteligencia que iba más allá de la comprensión canina. Shadow no era Shadow en absoluto. Era un lobo, concretamente un lobo del noroeste, una de las subespecies más grandes de Norteamérica. Debía de ser el más pequeño de la camada, continuó Patricia, pensando en voz alta, abandonado por su manada durante aquella tormenta de nieve.
Probablemente su madre tenía demasiados cachorros que alimentar y dejó atrás al más débil. Es algo que ocurre en la naturaleza, cruel, pero necesario para la supervivencia de la manada. ¿Qué hago ahora?, preguntó Jake con voz hueca. La idea de perder a Shadow, de que se lo llevaran, le oprimía el pecho dolorosamente. Patricia dejó de dar vueltas y lo miró con simpatía. Legalmente, estás obligado a informar de esto a Pesca y Vida Silvestre. Tener un lobo sin permiso es un delito federal. Querrán trasladarlo a un santuario o reintroducirlo en la naturaleza. Hizo una pausa, estudiando la expresión devastada de Jake. Siendo realistas, tienes algo de tiempo para resolver esto. Pero Jake, tienes que entender el peligro que esto supone. Los lobos no son mascotas. A medida que madure, sus instintos se harán más fuertes. Podría hacerte daño a ti, o, lo que es peor, a otra persona. El viaje de vuelta a casa transcurrió en silencio, salvo por los ocasionales gemidos de Shadow desde la parte de atrás. Jake, consciente de su angustia, barajó rápidamente todas las posibilidades, cada una más imposible que la anterior. No podía renunciar a Shadow, no cuando el lobo era lo único que se interponía entre él y el abismo de su trastorno de estrés postraumático. Pero quedarse con él era ilegal, potencialmente peligroso y éticamente cuestionable. ¿Era justo para Shadow alejarlo de los de su propia especie? ¿Era seguro para Jake compartir su hogar con un animal capaz de matarlo de un solo mordisco? Esa noche, Jake se sentó en el porche con Shadow a su lado, ambos contemplando la luna que se elevaba sobre las montañas. El aullido de Shadow, cuando llegó, fue diferente esta vez, triste e interrogativo, como si él también comprendiera que algo había cambiado entre ellos. Las respuestas desde la naturaleza parecían más cercanas esa noche, más insistentes. Tu lugar está ahí fuera, ¿verdad?, dijo Jake en voz baja, pasando los dedos por el espeso pelaje de Shadow. Con ellos, no conmigo. Shadow volvió sus ojos ámbar hacia Jake, y por un momento, Jake habría jurado que vio comprensión en ellos, tal vez incluso desacuerdo. El lobo se recostó contra la pierna de Jake, un gesto de afecto que parecía decir que ya había elegido dónde pertenecía. Durante los días siguientes, Jake se dedicó a investigar sobre los lobos, su comportamiento, sus necesidades y sus estructuras sociales. Lo que aprendió le fascinó y le aterrorizó a la vez. Los lobos eran depredadores alfa. Sí, pero también eran criaturas profundamente sociales con vidas emocionales complejas. Formaban vínculos que duraban toda la vida, mostraban una lealtad que avergonzaba a los humanos y exhibían una inteligencia que rivalizaba con la de los primates. Cuanto más leía Jake, más comprendía que el comportamiento de Shadow hacia él no era en absoluto el típico de un lobo. De alguna manera, aunque pareciera imposible, Shadow lo había impresionado como si fuera de su familia. La primera prueba llegó una semana después de los resultados del ADN, cuando una manada de lobos reales apareció en el límite de la propiedad de Jake. Jake se despertó y encontró a Shadow de pie junto a la ventana, con todos los músculos tensos, observando a 5 lobos dispuestos en semicírculo junto al árbol. Eran criaturas magníficas, pero ninguna tenía el pelaje negro puro ni el impresionante tamaño de Shadow. El alfa, un macho grisáceo, dio un paso adelante y aulló, una clara invitación o desafío. Jake llevó la mano al rifle, pero Shadow se volvió y lo miró, sacudiendo la cabeza con un gesto tan humano que Jake se quedó paralizado. El lobo se acercó a la puerta y esperó. En contra de todos sus instintos y de todo sentido común, Jake la abrió. Shadow salió lentamente, con movimientos seguros, pero sin agresividad. La manada lo observó acercarse, y su lenguaje corporal pasó de la curiosidad a la sumisión, como si reconocieran en él algo que Jake no podía percibir. El alfa gris bajó ligeramente la cabeza, no en señal de sumisión, sino de reconocimiento. Durante 10 minutos, Shadow permaneció entre los suyos, y Jake esperó a que desapareciera en el bosque al que pertenecía. Pero Shadow se volvió. Se alejó de la manada, regresó al porche de Jake y se sentó junto al humano que lo había criado. El mensaje era claro. Había tomado su decisión. La manada se fundió de nuevo en el bosque y Jake se hincó de rodillas, abrumado por la magnitud de lo que acababa de suceder. Me has elegido,
susurró, y Shadow se inclinó hacia él, casi derribándolo con su peso. La noticia sobre el inusual perro de Jake comenzó a difundirse por el valle. La gente hablaba en la tienda, en la gasolinera, en la cafetería, a la que Jake nunca iba, pero donde su historia viajaba de todos modos. La mayoría lo descartó como una exageración de la gente de la montaña, pero algunos, especialmente los ganaderos que habían perdido ganado por culpa de los lobos, empezaron a hacer preguntas incómodas. Jake sabía que estaba viviendo con los días contados. Alguien acabaría denunciándolo a las autoridades, o Shadow haría algo que no pudiera explicarse como un comportamiento agresivo de perro. Pero cada día que pasaba fortalecía el vínculo entre ellos. Shadow aprendió a modular su comportamiento con los pocos humanos con los que se encontraba, sin mostrar nunca agresividad a menos que Jake se viera amenazado. Incluso toleraba las visitas ocasionales de Tom Henderson, aunque observaba al sheriff jubilado con una atención inquebrantable que hacía sudar a Tom. La transformación de Jake era aún más notable que el imposible crecimiento de Shadow. Las pesadillas no habían desaparecido por completo, pero ahora eran poco frecuentes. La hipervigilancia que había convertido la compra en una tortura se había suavizado hasta convertirse en una conciencia manejable. No había tomado su medicación para la ansiedad en semanas. La constante repetición mental de escenarios de combate había sido sustituida por la concentración en el entrenamiento y el cuidado de Shadow. El lobo había logrado lo que ninguna terapia había conseguido: darle a Jake un propósito que lo sacó de su propia mente dañada. Patricia llamaba regularmente, con el pretexto de interesarse por la salud de Shadow, pero en realidad para vigilar la situación en busca de señales de peligro. No había comunicado los resultados del ADN a nadie, una violación del protocolo que podría costarle la licencia, pero había visto algo en los ojos de Jake ese día, una desesperación que le había llegado al corazón de Sanadora. Se justificó diciéndose a sí misma que estaba observando una situación única, recopilando datos sobre el vínculo entre humanos y lobos que podrían ser valiosos para la ciencia. ¿Cómo está?, solía preguntar. Creciendo, respondía Jake, lo cual era un eufemismo. Shadow pesaba ahora 54 kilos y seguía ganando músculo. Pero bien, estamos bien, Jake. Sabes que esto no puede durar para siempre. Lo sé, pero saberlo y aceptarlo eran dos cosas diferentes. El incidente que obligaría a Jake a tomar una decisión se produjo en una húmeda tarde de julio, cuando Shadow tenía casi 6 meses. Aunque parecía un lobo completamente maduro, un grupo de excursionistas, perdidos y presas del pánico al caer la noche, se topó con la propiedad de Jake. La respuesta de Shadow fue inmediata y protectora, colocándose entre Jake y los desconocidos con una muestra de agresividad territorial que no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza. Los excursionistas huyeron en cuanto Jake llamó a Shadow, pero no antes de que uno de ellos capturara el encuentro con su teléfono móvil. En cuestión de días, el video circulaba por las redes sociales con comentarios como: «Un hombre de Montana tiene un lobo salvaje como mascota. ¿Es legal?». La atención que Jake había querido evitar a toda costa estaba llegando, estuviera preparado o no. Tom Henderson apareció a la mañana siguiente con expresión sombría. Le advirtió que el Departamento de Pesca y Vida Silvestre estaría allí en menos de una semana. Alguien de la oficina estatal me llamó para hacerme preguntas. «Jake, tienes que decidir qué vas a hacer». Jake miró a Shadow, que estaba tumbado en un charco de sol, con el aspecto de un perro gigante, disfrutando de una mañana tranquila. Pero Jake sabía la verdad. Había visto a Shadow derribar a un alce adulto 3 días antes. Lo había visto comunicarse con la manada salvaje que aún visitaba la zona periódicamente. Había sentido el poder primitivo que encerraba ese cuerpo de pelaje negro. «¿Qué harías tú?», le preguntó Jake a Tom. Tom se quedó callado durante un largo rato, observando a Shadow, que los miraba con esos dos ojos inteligentes. «Una vez tuve un compañero», dijo finalmente. «El mejor policía con el que he trabajado. Me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Cuando el departamento quiso retirarlo por alguna razón burocrática, luché con uñas y dientes para que se quedara. Perdí mi ascenso por ello». Hizo una pausa. Era solo un humano.
Lo que tú tienes ahí te salvó la vida de otra manera, ¿no? Jake asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Entonces lucha, dijo Tom simplemente. Encuentra una manera de hacerlo legal o encuentra una manera de desaparecer, pero no dejes que se lo lleven si él no quiere irse. Después de que Tom se marchara, Jake se sentó con Shadow en el porche, ambos contemplando la naturaleza salvaje que los había unido. Las autoridades estaban al caer. Había que tomar decisiones. El cuento de hadas de un hombre y su perro estaba llegando a su fin, y la compleja realidad del vínculo entre un humano y un lobo estaba a punto de ponerse a prueba de formas que ninguno de los dos podía prever del todo. Pero en ese momento, con el cálido peso de Shadow a su lado y las montañas de Montana erigiéndose eternas a su alrededor, Jake tomó una decisión. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. El cachorro abandonado, que había resultado ser un lobo, lo había salvado de sus demonios. Ahora era el turno de Jake de salvar a Shadow de un mundo que no entendería lo que habían construido juntos. El sonido de los vehículos en la carretera lejana hizo que Shadow aguzara las orejas, y la mano de Jake encontró el grueso pelaje del cuello del lobo. El momento de la verdad llegaba antes de lo esperado. Todo lo que habían construido, la confianza, el amor, el vínculo imposible entre el guerrero y el lobo, estaba a punto de someterse a la prueba definitiva. La caravana de vehículos oficiales que subía por el camino de tierra de Jake aquella mañana de julio parecía una fuerza de invasión. Dos camiones de Montana Fish and Wildlife, un coche patrulla del sheriff y una furgoneta de transporte veterinario diseñada para la captura de animales grandes. Jake los observó acercarse desde su ventana, con la mano apoyada en la amplia cabeza de Shadow. El lobo permaneció completamente inmóvil, con los músculos tensos, sintiendo la amenaza que representaban esos visitantes. Tranquilo, chico, murmuró Jake, aunque su propio corazón latía aceleradamente con el ritmo familiar del combate inminente. Sabíamos que esto iba a pasar. La doctora Patricia Mills estaba con ellos, notó Jake. Su presencia era a la vez un consuelo y una traición. Había aguantado todo lo que pudo, pero cuando el video se hizo viral, no tuvo más remedio que confirmar lo que sabía. Su rostro a través del parabrisas parecía dolorido, arrepentido. El oficial al mando era un hombre llamado Richard Brennan, un veterano con 30 años de experiencia en servicios de vida silvestre que había visto todas las variaciones posibles del conflicto entre los seres humanos y la vida silvestre. Se acercó al porche de Jake con la autoridad cansada de alguien que esperaba obediencia, pero estaba preparado para la resistencia. Su mano descansaba casualmente sobre su pistola tranquilizante, un gesto que hizo que Shadow emitiera un gruñido bajo que parecía vibrar a través del suelo. Sir Sullivan, comenzó Brennan, con voz profesionalmente neutral. Hemos recibido múltiples informes y pruebas en video de que está albergando a un lobo salvaje sin los permisos adecuados. Estamos aquí para evaluar la situación y tomar las medidas oportunas. Jake salió al porche, seguido inmediatamente por Shadow, que se colocó entre Jake y los agentes. No es salvaje, dijo Jake simplemente. Lo crié desde que tenía 2 semanas. Nunca ha conocido otra vida que esta. La expresión de Renan se suavizó ligeramente, pero su postura se mantuvo firme. Puede que eso sea cierto, pero la ley es clara. Los lobos son una especie protegida y no se pueden tener como mascotas. El animal debe ser trasladado a un centro autorizado o reintroducido en un hábitat salvaje adecuado. Se llama Shadow, dijo Jake con la voz tranquila y autoritaria de alguien que ha comandado a hombres en la batalla, y no irá a ningún sitio al que no quiera ir. El enfrentamiento duró varios minutos tensos. Shadow no se movió de su posición protectora. Sus ojos ámbar seguían a todos los humanos presentes con una inteligencia que hizo que varios agentes retrocedieran inconscientemente. Su tamaño era lo suficientemente intimidante, pero era su poder controlado, la sensación de un depredador que decide no atacar, lo que hacía que la situación pareciera un polvorín a la espera de una chispa. Patricia rompió finalmente el silencio. «Richard, ¿puedo?» Se acercó lentamente, con movimientos cuidadosos y nada amenazantes. Jake,
Tenemos que encontrar una solución. Shadow es magnífico, pero tienes que entender la responsabilidad que conlleva. Si hace daño a alguien, aunque sea accidentalmente, no solo él pagará el precio, tú también. Y todos los lobos de Montana se enfrentarán a una mayor persecución. Él nunca haría daño a nadie, insistió Jake. Pero incluso mientras lo decían ahí, sabía que no era del todo cierto. Shadow haría daño a alguien sin dudarlo si amenazara a Jake. Ese instinto protector estaba grabado en su ADN, reforzado por su vínculo. Puede que haya otra manera, dijo una nueva voz. Tom Henderson había llegado y aparcado su camioneta detrás de los vehículos oficiales. Con él había alguien que Jake no esperaba. La jueza Margaret Ellis, una jueza federal jubilada que aún tenía una influencia significativa en los círculos legales de Montana. Jake se enteró más tarde de que también era cuñada de Tom. Margaret, dijo Brennan con evidente sorpresa en su voz, esto no es exactamente de tu jurisdicción. Siempre me ha interesado la legislación sobre la fauna silvestre, respondió ella con suavidad. Y creo que hay precedentes de permisos para circunstancias especiales, en casos de vínculos documentados entre humanos y animales silvestres que proporcionan beneficios terapéuticos. Sacó una carpeta llena de documentos legales. El señor Sullivan es un veterano condecorado con trastorno de estrés postraumático documentado. Sus registros médicos, que me ha autorizado a consultar, muestran una notable mejoría desde que comenzó su relación con este animal. Jake miró a Tom con asombro. El sheriff jubilado se encogió de hombros. Te dije que te ayudaría si podía. La discusión se trasladó al interior, aunque Shadow se negó a alejarse de Jake, y su enorme presencia hacía que la pequeña cabaña pareciera aún más pequeña. La jueza Ellis expuso su caso con la precisión de alguien que había pasado décadas construyendo argumentos legales. Existían precedentes, explicó, raros pero existentes, en los que se habían concedido permisos especiales para relaciones terapéuticas con animales que no entraban dentro de la normativa habitual. La clave, dijo, mirando directamente a Brennan, es demostrar que el beneficio para el ser humano supera el riesgo potencial y que se han tomado las medidas de seguridad adecuadas. Brennan se mostró escéptico. Esos precedentes se refieren a animales domesticados con ascendencia salvaje, no a lobos puros. Esto es completamente diferente. El debate continuó durante horas con Shadow tumbado a los pies de Jake, alerta pero tranquilo. Patricia proporcionó un testimonio médico sobre la transformación de Jake desde que encontró a Shadow. Tom testificó sobre el comportamiento controlado y no agresivo que había presenciado. Incluso algunos vecinos de Jake se habían presentado, curiosos por el alboroto, y varios hablaron de cómo Shadow nunca había mostrado agresividad hacia ellos o sus animales. Era última hora de la tarde cuando todo cambió. Un grito desde el exterior hizo que todos corrieran al porche. Uno de los agentes de vida silvestre se alejaba del árbol, con el rostro pálido por el terror. Detrás de él, emergiendo del bosque con el paso seguro de un depredador alfa, había un enorme oso pardo. El oso estaba claramente agitado, posiblemente rabioso por la espuma que le rodeaba la boca, y se había fijado en el grupo de humanos como una amenaza o una presa. Varios agentes buscaron sus armas, pero el oso estaba demasiado cerca y se movía demasiado rápido. Estaría sobre ellos antes de que nadie pudiera dispararle con precisión. Shadow se movió como un rayo negro. En un momento estaba junto a Jake. Al siguiente, se interpuso entre los humanos y el oso. Con el cuerpo agachado, un gruñido salió de su garganta que hizo que todos, incluido el oso pardo, se quedaran paralizados. El oso pesaba al menos 136 kilogramos más que Shadow. Pero el lobo no mostró miedo ni vacilación. Este era su territorio. Estos eran sus humanos a los que proteger. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Shadow no atacó, pero su posición, su vocalización, su mera presencia comunicaron algo primitivo al oso. Este no era un comportamiento de presa. Era un depredador frente a otro depredador. Y el lobo dejaba claro que el precio de avanzar se pagaría con sangre. El oso, quizás intuyendo que incluso la victoria le acarrearía heridas devastadoras, optó por retirarse. Resopló, sacudió su enorme cabeza y se adentró pesadamente en el bosque.
Shadow mantuvo su posición defensiva hasta que el oso desapareció por completo de su vista, y luego volvió tranquilamente al lado de Jake, como si acabara de realizar una tarea rutinaria. El silencio que siguió fue profundo. Todos los presentes acababan de presenciar algo que desafiaba su comprensión del comportamiento animal. Un lobo criado por un humano acababa de arriesgar su vida para proteger no solo a su humano vinculado, sino también a unos desconocidos, algunos de los cuales estaban allí para llevárselo. Brennan fue el primero en hablar, con voz temblorosa. Ese oso habría matado a alguien, quizás a varias personas. Shadow acaba de salvarnos la vida, dijo uno de los oficiales más jóvenes, con evidente emoción en su tono. El juez Ellis ve el momento. Caballeros, creo que acaban de ser testigos de la razón por la que este vínculo debe protegerse, no romperse. No se trata solo de un animal salvaje que vive con un humano. Se trata de una asociación que beneficia a ambas especies. El ambiente había cambiado drásticamente. Los agentes que habían llegado dispuestos a sedar y llevarse a un animal salvaje peligroso, ahora miraban a Shadow con algo parecido al respeto. Brennan se pasó la mano por el pelo gris, con su deber profesional en conflicto con lo que acababa de experimentar. Habría que establecer unas condiciones, dijo lentamente, y el corazón de Jake se llenó de esperanza. Inspecciones periódicas, vallas seguras, seguro de responsabilidad civil, nada de apariciones públicas y, por supuesto, nada de cría. De acuerdo, dijo Jake inmediatamente. Y si se produce algún incidente agresivo, cualquier ataque a humanos o ganado, el permiso se revocará inmediatamente. Entendido, intervino Patricia. Estaría dispuesta a proporcionar supervisión veterinaria continua y documentar la relación con fines científicos. Esto podría ser una valiosa investigación sobre el vínculo entre humanos y lobos. Durante las 2 horas siguientes llegaron a un acuerdo. Era algo sin precedentes, posiblemente cuestionable desde el punto de vista legal, pero era una solución con la que todos podían vivir. Shadow se registraría como animal de apoyo terapéutico con un permiso especial para especies exóticas. Jake tendría que cumplir requisitos estrictos, someterse a inspecciones periódicas y mantener un seguro de responsabilidad civil muy elevado, pero Shadow podría quedarse. Mientras el convoy se preparaba para partir, Brennan se acercó a Jake en privado. Sabes que esto es extraordinario, ¿verdad? Estamos infringiendo muchas normas. Lo sé, respondió Jake. Gracias. Brennan miró a Shadow, que observaba la interacción con esos inquietantes ojos inteligentes. Ese lobo moriría por ti. Y yo por él, dijo Jake simplemente. Brennan asintió lentamente. Cuidaos el uno al otro, entonces, y por el amor de Dios, manténlo alejado de la gente que no entiende lo que está viendo. Después de que todos se marcharan, Jake se sentó en su porche con Shadow. La adrenalina del día finalmente se desvaneció en agotamiento. El lobo se recostó contra él, una presencia cálida y sólida que lo mantenía anclado a la realidad. Habían vencido contra todo pronóstico. El cachorro abandonado que resultó ser un lobo podía quedarse con el soldado destrozado que resultó ser curable. La historia de Jake y Shadow se extendió por todo Montana y más allá. Aunque Jake hizo todo lo posible por evitar la publicidad, los científicos querían estudiarlos. Los documentalistas querían filmarlos. Los activistas por los derechos de los animales querían utilizarlos como ejemplo positivo o como advertencia, dependiendo de su postura. Jake los rechazó a todos. No se trataba de hacer una declaración o demostrar algo. Se trataba de dos almas dañadas que habían encontrado la curación el uno en el otro. Los meses siguientes no estuvieron exentos de desafíos. Los instintos salvajes de Shadow no podían suprimirse por completo. Seguía cazando, aunque Jake logró encauzar esto hacia el control de la superpoblación de ciervos que asolaban los jardines locales. Seguía aullando a las manadas salvajes, aunque nunca se unió a ellas. Seguía mostrando agresividad protectora cuando extraños se acercaban a Jake, aunque aprendió a moderar su respuesta a las órdenes verbales de Jake. Jake, por su parte, tuvo que ajustar toda su vida a las necesidades de Shadow.
Se acabaron los viajes a la ciudad con su compañero. Se acabaron las visitas casuales. Se acabó fingir que Shadow era solo un perro poco común. Instaló una valla de 2,5 metros alrededor de una parte de 2 hectáreas de su propiedad, aunque Shadow podría haberla saltado fácilmente si hubiera querido. La valla era más un símbolo que una barrera, una línea que marcaba dónde terminaba lo doméstico y comenzaba lo salvaje. La manada salvaje seguía visitándolos periódicamente, atraída por la presencia de Shadow. Jake observaba desde su ventana cómo Shadow interactuaba con ellos en la valla. Entre ellos se establecía una compleja comunicación que Jake no podía comprender del todo. A veces se preguntaba si Shadow se arrepentía de su elección, si la llamada de los de su propia especie era más fuerte que el vínculo que compartían. Pero Shadow siempre regresaba a la cabaña. Siempre elegía dormir junto a la cama de Jake. Siempre se colocaba entre Jake y cualquier amenaza que percibiera. Patricia lo visitaba mensualmente y lo documentaba todo. El desarrollo físico de Shadow, sus patrones de comportamiento, su interacción con Jake, todo ello quedaba recogido en meticulosas notas que ella esperaba que algún día ayudaran a otras personas a comprender la profundidad de la conexión posible entre los seres humanos y los animales salvajes. Le fascinaba especialmente la capacidad de Shadow para leer el estado emocional de Jake, respondiendo a menudo a la ansiedad o la angustia antes de que el propio Jake fuera plenamente consciente de ello. Te conoce mejor que tú mismo, observó durante una visita, viendo cómo Shadow empujaba a Jake lejos de una ventana donde había estado de pie, perdido en algún recuerdo oscuro. Es como si pudiera oler tus cambios emocionales. Probablemente pueda, respondió Jake, respondiendo automáticamente a la redirección de Shadow, sentándose y aceptando la enorme cabeza de lobo que aterrizó en su regazo, exigiendo atención. El primer invierno juntos como pareja legal fue duro, con nevadas récord que aislaron la cabaña durante semanas. Pero Jake ahora encontraba el aislamiento cómodo en lugar de opresivo. Shadow prosperaba en el frío. Su espeso pelaje era perfecto para el invierno de Montana. Desarrollaron nuevas rutinas, patrullas matutinas por la nieve, siestas vespertinas junto al fuego, sesiones de aullidos nocturnos en las que Jake se sentaba y escuchaba mientras Shadow cantaba a la luna y recibía respuestas de las montañas. Una noche, una tormenta de nieve peor que la que los había unido se desató en el exterior. Jake se despertó de una pesadilla, esta vez no sobre la guerra, sino sobre perder a Shadow, sobre verlo desaparecer en el bosque para siempre. Encontró a Shadow ya despierto, mirándolo con esos ojos ámbar que contenían más comprensión de la que cualquier animal debería poseer. Sé que podrías irte, dijo Jake en la oscuridad. Cuando quisieras, podrías simplemente irte, ser lo que naciste para ser. Shadow resopló suavemente y apoyó la cabeza en la cama, junto a la mano de Jake. Un gesto de tranquilidad que no necesitaba traducción. Esto era lo que había nacido para ser, no solo un lobo, sino un guardián, un compañero, un amigo. La elección se había tomado hacía mucho tiempo, en la nieve y el frío, cuando dos almas perdidas se encontraron. Cuando llegó la primavera, trayendo consigo el primer aniversario de su encuentro, Jake reflexionó sobre el viaje que habían emprendido. Desde el diminuto cachorro moribundo que cabía en la palma de su mano hasta el magnífico lobo capaz de derribar a un alce o enfrentarse a un oso pardo. Desde el soldado destrozado que apenas podía funcionar hasta el hombre que había encontrado un propósito y la paz en la asociación más improbable. Tom Henderson se pasó por allí el día del aniversario, trayendo consigo a una periodista local que llevaba meses acosándole con la historia. Jake estaba dispuesto a negarse de nuevo, pero Tom levantó una mano. Escúchala, dijo. No busca sensacionalismo. Quiere escribir sobre la recuperación de los veteranos, sobre terapias alternativas, sobre el poder curativo de los vínculos con los animales. Shadow es solo una parte de una historia más grande. La periodista, una joven llamada Sarah Chen, era respetuosa y sincera. No quería sensacionalizar ni explotar la historia. Quería ayudar a otros veteranos que pudieran estar pasando apuros, mostrarles que la curación podía llegar de lugares inesperados.
¿Cuántos soldados regresan a casa destrozados y nunca encuentran el camino de vuelta? Preguntó. Tu historia podría ayudarles. Jake miró a Shadow, que observaba la interacción con su habitual intensidad. ¿Qué te parece, chico? ¿Quieres ser famoso? La respuesta de Shadow fue bostezar enormemente y dejarse caer en el porche, claramente poco impresionado con la idea de la fama. Pero Jake vio algo más en la postura relajada del lobo, una confianza que decía que su vínculo era lo suficientemente fuerte como para soportar el escrutinio, que su historia merecía ser contada. De acuerdo, aceptó Jake. Pero el enfoque seguirá siendo la recuperación de los veteranos, no el hecho de que Shadow sea un lobo. Es solo un animal de terapia muy inusual. Cuando se publicó, el artículo dio exactamente en el clavo. Hablaba de una curación poco convencional, de los vínculos entre humanos y animales que trascienden las especies, de encontrar esperanza en los lugares más inesperados. Se mencionaba a Shadow, pero sin sensacionalismos. El artículo respetaba tanto la privacidad de Jake como la naturaleza de Shadow. La respuesta fue abrumadora. Veteranos de todo el país se pusieron en contacto con él para compartir sus propias historias de animales de compañía que los habían salvado de la oscuridad. Algunos tenían perros, otros caballos, uno tenía un halcón rescatado. Pero todos habían encontrado lo mismo que Jake. Una razón para seguir adelante. Un vínculo que los sacó de sus mentes dañadas y los llevó a una relación que exigía presencia y propósito. Jake comenzó a cartearse con algunos de ellos, compartiendo lo que había aprendido sobre la rutina, sobre la paciencia, sobre permitirse ser vulnerable con una criatura que nunca juzgaría tu debilidad. Shadow se acostaba a su lado mientras él escribía correos electrónicos o cartas, y de vez en cuando le daba un codazo en el codo cuando llevaba demasiado tiempo escribiendo, recordándole que el mundo físico también necesitaba atención. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Montana, Jake y Shadow se sentaron en su lugar habitual en el porche. La manada de lobos era visible en la distancia, moviéndose por el valle en alguna misión desconocida. Shadow los observaba, pero no hizo ningún movimiento para unirse a ellos. Su elección había sido tomada y reafirmada cada día durante un año. Gracias, dijo Jake en voz baja, por elegirme, por quedarte. Shadow volvió esos extraordinarios ojos ámbar hacia Jake, y en ellos había todo lo que no necesitaba decirse. La gratitud era mutua, la salvación era compartida, el vínculo era inquebrantable. Al caer la noche, Shadow comenzó su aullido nocturno, pero esta vez Jake se unió a él, añadiendo su voz humana a la antigua canción. Era incómodo, probablemente ridículo. Desde luego, nada que ver con la música pura y salvaje que producía Shadow. Pero Shadow parecía aprobarlo, moviendo ligeramente la cola mientras cantaban juntos a la luna creciente. A lo lejos, la manada salvaje respondió, sus voces resonando a través del valle en una armonía tan antigua como el tiempo. Pero Shadow ya no miraba hacia ellos con nostalgia. Miró a Jake, su manada elegida, su humano rescatado, su propósito. El cachorro abandonado, que nunca fue un cachorro, se había convertido exactamente en lo que estaba destinado a ser. Ni domesticado ni salvaje, sino algo intermedio, algo único. El futuro se extendía ante ellos, incierto como siempre. Habría desafíos. Jake lo sabía. Shadow seguiría envejeciendo, seguiría siendo lo que era, un lobo que vivía en un mundo humano por elección y no por naturaleza. Jake seguiría sanando, seguiría encontrando piezas de sí mismo que creía que la guerra había destruido para siempre. Pero lo afrontarían juntos, el veterano y el lobo, unidos por una tormenta, una elección y un amor que trascendía las especies. Mientras entraban para pasar la noche, Shadow caminando silenciosamente junto a Jake, la luna llena se elevaba sobre las montañas. En algún lugar del bosque, la manada salvaje cazaba, aullaba y vivía como los lobos siempre habían vivido. Pero en una pequeña cabaña de Montana, un lobo diferente se acurrucaba junto a la cama de un humano, contento con su elección, protegiendo al hombre que lo había salvado de la nieve hacía tantos meses. La tormenta que los había unido había sido feroz, pero breve.
El vínculo que habían construido duraría toda la vida. Al salvarse mutuamente, habían descubierto algo precioso y poco común, una conexión que demostraba que el amor y la lealtad no conocen fronteras, ni de especie, ni de naturaleza, ni de lo que el mundo dice que es posible. Eran la prueba viviente de que, a veces, la curación más profunda proviene de los lugares más inesperados, y que la familia no siempre se define por la sangre o la especie, sino por la elección, la dedicación y el simple hecho de negarse a rendirse el uno por el otro, cuando el resto del mundo dice que deberías hacerlo.